Buenos días chicos, la clase de física de hoy es sobre análisis del movimiento y aplicaciones del movimiento circular. Vamos a recordar algunos términos que los hemos estudiado desde movimiento rectiforme, ¿sí? Pero antes, con lo que siempre iniciamos, ¿sí? Debemos protegernos contra este virus, ¿sí? Debemos usar, si salimos, debemos usar guantes en lo posible. Obligatorio mascarilla o cubrebocas. Este está representando al gel antibacterial y el alcohol, entonces siempre deben portar gel antibacterial y alcohol. Y eso sí, nunca olvidarse de lavarse las manos muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos análisis del movimiento. Algunos conceptos básicos que nosotros ya los hemos visto, ¿sí? Como para recordar, el movimiento es el cambio de posición en el espacio de un cuerpo, ¿sí? De acuerdo con el observador. Aquí proviene del latín motus, ¿sí? Us, participio de mover. Es simplemente de dónde proviene, ¿no? La raíz latina. ¿Cuál es el sistema de referencia? Ustedes ya lo saben. Cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Ese es el punto de referencia. Sí, es un punto que nosotros seleccionamos para poder, a partir de ahí, seleccionar la posición del movimiento o de un cuerpo o de varios cuerpos. Un momentito. Se me pasó. Bueno, el punterito se quedó ahí. La trayectoria de un cuerpo. ¿Cuál es la trayectoria de un cuerpo? Es la línea imaginaria que recorre un cuerpo durante su movimiento. La trayectoria se la determina siempre respecto al sistema de referencia, ¿sí? Entonces, desde el punto que nosotros hemos escogido para iniciar el movimiento, ese es el sistema de referencia, la trayectoria inicia desde ese punto, ¿sí? Es la línea imaginaria que recorre el cuerpo durante su movimiento y este también tendrá un tiempo. La distancia es la longitud de la trayectoria que describe el cuerpo, ¿sí? Es la longitud, es cuánto ha recorrido. El desplazamiento es el cambio de posición, ¿sí? Y el desplazamiento se expresa de manera vectorial. El desplazamiento es el cambio de posición que experimenta el cuerpo, ¿sí? Desde una posición inicial, o sea, desde el punto de referencia que nosotros le ponemos 0, hasta una posición final, hasta donde se va a detener el cuerpo, ¿sí? En esta figura nosotros podemos ver la distancia recorrida y la trayectoria de un cuerpo. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos la posición inicial y tenemos la posición final. Ya, aquí tenemos la posición inicial, ¿sí? Y la posición final. Y todo esto es la distancia recorrida, todo esto. Y la trayectoria es el camino que sigue, ¿sí? Porque para ir de este punto a este punto puede seguir diferentes caminos. Puede ir, voy a poner una línea curva. Entonces el cuerpo podría recorrer así, ¿no es cierto? Y llegar, ¿sí? Entonces esa es la trayectoria y la distancia recorrida es esta. Esta sería la distancia recorrida. Y entonces podemos ver, ya podemos diferenciar cuál es la trayectoria y cuál es la distancia recorrida, ¿verdad? El desplazamiento se representa con la fórmula, ustedes ya saben que es el intervalo del desplazamiento es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Sí, ese es el intervalo. Donde delta X es el desplazamiento, X sub F es la posición final del objeto y X sub Y es la posición inicial de este objeto. Ahora vamos a la rapidez. La rapidez es la distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo, en un tiempo determinado. Es una cantidad escalar, ¿sí? Es el módulo de la velocidad, la rapidez, porque
se define con una magnitud y una unidad de medida. La velocidad es el desplazamiento y este es vectorial. Es el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo, ¿sí? No es el desplazamiento, la distancia, sino es el desplazamiento que experimenta el cuerpo por unidad de tiempo con respecto a el metro sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces es el desplazamiento por la unidad de tiempo. ¿En cuánto tiempo se ha desplazado esa cantidad? Y esta es una magnitud vectorial, como les decía, sí, que tiene dirección y sentido. Por eso es vectorial, porque tiene una dirección y tiene un sentido. Y la fórmula es, la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo y este es el modo. Es medida en metros sobre segundo o en kilómetros por hora. ¿Sí? La velocidad es vectorial, es el desplazamiento dividido por el tiempo. Y es igual, es lo mismo, ¿no? Pero el uno es vectorial y el otro, rapidez, es el módulo. Entonces la velocidad es la distancia sobre el tiempo, medido en metros sobre segundo en kilómetros por hora. Metros sobre segundo es en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora vamos al movimiento circular. Este también es llamado curvilíneo. Aquí tenemos un gráfico. Es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia, describe una circunferencia, en el cual tendrá un centro, tendrá un radio, tiene una velocidad tangencial, también tiene una aceleración tangencial. Aquí también va a describir una aceleración tangencial. ¿Ya? Y vamos a poner aquí aceleración tangencial. ¿Sí? Tiene una aceleración normal o centrípeta, ¿sí? Que va en sentido del radio, ¿sí? Pero hacia el centro. Es lo que le mantiene al cuerpo en movimiento. ¿Listo? Es lo que le mantiene a este cuerpo en movimiento. Circular es la aceleración centrípeta o normal. También tendrá una velocidad angular, ¿sí? Y un ángulo. El ángulo de inclinación, ¿verdad? El movimiento circular uniforme entonces, como les decía, el movimiento circular uniforme describe un objeto que da vueltas, ¿sí? Sobre un eje. En este caso, el eje es este hombre, ¿sí? Siempre en la misma distancia y con una velocidad constante, ¿sí? Aquí va a tener una velocidad constante, que es esta, ¿sí? Va a tener la fuerza centrípeta, que se deriva a la aceleración centrípeta, ¿verdad? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a la aceleración centrípeta por la masa del cuerpo. Ya, el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿sí? Describe cuando un objeto presenta una trayectoria circular, aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante a medida que el tiempo transcurre. Entonces ahí ya tenemos una velocidad angular, ¿sí? Puede aumentar o disminuir la velocidad, pero de forma constante, ¿sí? Y a medida de que transcurre un tiempo. Entonces aquí ya vamos a tener velocidad angular inicial, velocidad angular final. Ya también tenemos la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta normal. Y ahora tenemos las aplicaciones del movimiento circular. Entre ellas tenemos la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra describe un movimiento circular. La Tierra rota en su propio eje, ¿verdad? Entonces, decimos que el movimiento circular en que la Tierra gira sobre sí misma durante un periodo de 24 horas. En la rotación se tiene el periodo de 24 horas, lo cual da lugar al día y a la noche, ¿ya? En la rotación la Tierra posee una aceleración centrípeta, lo que le permite que la Tierra esté rotando en su propio eje
y sus partes no salgan despedidas en todas direcciones al espacio, ¿verdad? Aquí tenemos el eje imaginario, es un eje imaginario, ¿sí? Lo cual al girar la Tierra, al rotar, da lugar al día y a la noche, ¿sí? El eje de inclinación de la Tierra es de 23 minutos, 5 segundos. 23 grados, 5 minutos, así es, 23 grados, 5 minutos. Las hélices de un helicóptero. Las hélices del helicóptero poseen un movimiento circular, ¿sí? En el momento en el que las hélices obtienen una velocidad constante. Entonces aquí nosotros podemos observar un eje y tenemos el movimiento circular de las hélices, ¿sí? Nosotros en la vida cotidiana tenemos una infinidad de ejemplos de movimiento circular, de movimientos en general, movimiento rectilíneo, movimiento circular, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de un disco compacto. Ustedes no deben haber conocido esto, pero este giraba en un eje, ¿sí? Y tenía una agujita aquí, estas se llaman pistas. Esto es igual a un disco, un CD, ¿sí? Un DVD-ROM, el disco. También es igual a los discos duros. Tiene un disco así, pero es un disco magnético, ya son discos duros, son sólidos, son diferentes de estos. Pero el principio es algo parecido. Tienen pistas y sectores, ¿sí? En los que aquí, esos tenían solo pistas. Los discos duros tienen unos sectores en los que se guarda la información, ¿sí? Y en las pistas también. Ya, y aquí tenía una agujita, y al ponerse aquí la agujita, en estos, no sé si era aquí o acá, pero creo que era acá que se le ponía y ahí avanzaba hasta acá, hasta terminar todo el disco, las canciones, ¿no? Y lo mismo sucede en los CDs, ¿sí? Sino que ahí ya es de manera magnética, tiene un diamante, el lector, ¿sí? Y con ese diamante emite rayos eléctricos y le va leyendo las pistas y los sectores de los discos. ¿Ya? De ver el principio es casi parecido. ¿Sí? Este posee un movimiento circular uniforme. En el momento de su reproducción, el equipo de música gira, ¿no? Tiene una fuerza centrípeta que hace que el disco gire en un solo punto y no salga volando. ¿Ya? Y la traslación de la Tierra, que también describe un movimiento circular alrededor del Sol. Movimiento circular en el que la Tierra se desplaza en órbita alrededor del Sol. En su propia órbita se desplaza alrededor del Sol, ¿sí? Durante un periodo de 365 días en año normal y año bisiesto, 366 días. En la traslación de la Tierra se posee una aceleración centrípeta igual, lo cual hace que la Tierra no salga despedida y no se salga de su órbita, ¿ya? Porque tiene su propia órbita, ¿verdad? Y ahí siempre está girando. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Activen sus micrófonos, por favor, y me responden. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? No. ¿No está claro? Una cosa dicen, o sea, las fuerzas centrípetas es cuando un objeto gira sobre su propio eje, ¿no es cierto? Claro, un objeto tiene un eje, puede ser que usted tenga una cuerdita y esté girando una pelota o algo. ¿Sí? Usted va a ser el eje, ¿verdad? Ya. La fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta, que tiene que ver con la fuerza, es lo que le mantiene al cuerpo girando. Porque si no existiera fuerza centrípeta y a su vez aceleración centrípeta, el cuerpo saldría despedido, ¿sí? Y no se mantendría girando. O sea, los dos se complementan. Claro, porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso ya vamos a ver en temas siguientes. La masa es igual a la masa, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces la fuerza centrípeta es igual a la aceleración centrípeta por la masa, ¿ya? La aceleración centrípeta es lo que le mantiene al cuerpo girando, ¿sí? Y que no salga despedido. Se complementa también con la velocidad angular,
se complementa con la aceleración tangencial, con la velocidad tangencial, con todos esos componentes, lo cual hace que el cuerpo tenga una velocidad, tenga un ángulo de inclinación, y esté girando en su propio eje. Ah, ya, Alicia, muchas gracias. ¿No tiene de qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces la tarea es, van a hacer ejemplos, 3 ejemplos de movimiento circular en la mecánica, ¿sí? En lo que ustedes estudian. Ustedes son mecánicos, ¿verdad? Entonces van a hacer unos ejemplos del movimiento circular en mecánica. ¿Ya? O sea, en un motor, donde ustedes pueden encontrar movimiento circular. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Y además van a hacer las páginas 184 a las 188, ¿sí? Que son estos temas de análisis del movimiento y aplicaciones del movimiento circular. ¿Listo? Van a hacer los talleres, van a leer y van a hacer los talleres de esas páginas. ¿Ya? Ya, Alicia, me dicen cuáles eran las páginas, por favor. 184 a las 188. 184, Lice. 184 a las 188. Y Ah, ya, además, Alicia, muchas gracias. no tiene de qué. Y además, recuerde que la próxima semana tienen pruebas. ¿Sí? Así que estudien. Ya. ¿Sí? Listo. Ustedes tienen el día viernes. ¿Saben que les voy a tomar el día jueves? Para tomarles a los 2 cursos juntos. ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos claros? El jueves les tomo para enviarles el link a ambos cursos, a ustedes y a los de la. ¿Ya? Sí, Alicia. Ya, chicos. Entonces, que tengan un bonito día. No olvide lavarse las manos y desinfectar todas las áreas. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Cuídense, Alicia, que Cuídense tenga buen mucho. día. Gracias. Cuídense mucho.